Mariposa de Medianoche, capítulo 38. El coronel Valente Quintana cargaba sobre los hombros una misión compleja, casi laberíntica: desentrañar aquel embrollo de intrigas, mentiras y sangre, donde se entrelazaban múltiples hilos oscuros, entre ellos el aún no esclarecido motivo de la muerte del coronel Francisco Rosales. Cada paso que daba lo acercaba o lo alejaba de la verdad. Buscaba con paciencia de cazador, con indicio firme, una señal inequívoca que lo condujera al pleno esclarecimiento de aquellos delitos que parecían multiplicarse como sombras en la noche. Fue en el bar, aquel escenario marcado por el lecho de sangre que había estremecido la ciudad, donde Quintana logró avanzar con mayor certeza entre murmullos, recuerdos fragmentados y miradas evasivas. Consiguió ubicar el paradero de Luciana y, más importante aún, descubrir quién la protegía. Sin embargo, había algo que no lograba comprender: ¿por qué el capitán Claudio Montana le había dado alojamiento en una casa comprada exclusivamente para ella? ¿Qué fuerza invisible lo impulsaba a protegerla con tanto empeño? Aquella revelación no solo despertó su curiosidad profesional, sino que le provocó un súbito vuelco en el corazón, una inquietud difícil de explicar. Decidió profundizar. Quintana se dirigió primero a la casa de los abuelos del capitán Montaña, un lugar cargado de recuerdos y silencios. Sí, coronel, expresó el abuelo con voz pausada, como quien remueve memorias antiguas. En aquel tiempo mi nieto era apenas teniente de la policía. Han pasado ya varios años desde entonces. Luciana vivía aquí, en esta misma casa, pero nunca le vio el rostro a Claudio. No lo conocía. Sin embargo, él no dejaba de observarla. Decía que era muy bonita, que algo en ella le agradaba profundamente. El anciano hizo una breve pausa, como si pesara cada palabra antes de dejarla salir. Un día, sin aviso, ella se marchó. Nunca supimos el motivo. No volvió jamás. Más tarde, corrió el rumor de que trabajaba en un lugar de mala nota. Fuimos a buscarla, claro, pero nunca quiso darnos la cara. Tuvimos que desistir. Y, con el paso de los años, cuando Claudio ya era capitán, supimos la verdad. La mujer que vivía con él en su casa era la misma Luciana, aquella niña que recogimos desde la calle cuando vendía flores y dulces para sobrevivir. Las palabras del abuelo quedaron suspendidas en el aire como polvo antiguo, iluminado por la luz. Quintana las absorbió con atención, hilando mentalmente cada detalle, cada coincidencia. Horas más tarde, el coronel se encontraba frente al propio capitán Montaña. La tensión entre ambos era palpable, pero contenida. Sí, mi coronel Quintana, respondió el capitán con firmeza. Luciana vive en mi casa y yo le doy cobijo. Existen motivos justificables que expondré en su debido momento. Yo creo en su inocencia, aunque las evidencias por ahora parezcan condenarla. Quintana anotaba con precisión en su cuadernillo sin apartar la mirada del capitán.
Mientras tanto, le concederé el beneficio de la duda, capitán, dijo con tono medido. Montaña respiró hondo antes de continuar, como si estuviera a punto de revelar un peso guardado por años. El hombre que conocía el nombre del asesino de El Greco fue asesinado por Esteban. Yo mismo lo envié a prisión con la intención de que averiguara el móvil del crimen, que obtuviera respuestas, pero no debió matarlo. No sé qué lo llevó a cometer tal atrocidad. Su voz se tornó grave. Y aunque jamás habría abogado por su libertad, porque él fue el quien asesinó a mi padre años atrás, él nunca supo que yo conocía la verdad. Nunca supo que yo era el hijo del hombre al que le arrebató la vida para robarlo al salir del banco. Nunca pagó por ese crimen, no como debía. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Lo envié a la cárcel sin revelarle que yo sabía quién era realmente, pero el destino tomó otro rumbo. La muerte lo alcanzó cuando menos se esperaba. Ahora Esteban está muerto y Juvenal Taurino también. Con ello se han borrado muchas pistas, tal vez demasiadas. Y así, la verdad sobre la muerte del Greco se vuelve más lejana. El capitán bajó la mirada por un instante. Qué lástima. El coronel cerró su cuadernillo con suavidad. Mi capitán, las apariencias siguen señalando a la señorita Luciana. Montaña alzó la vista con una mezcla de determinación y súplica. Tal vez, mi querido coronel, pero le ruego que la deje en paz por ahora. Permítame mantenerla bajo mi vigilancia mientras usted continúa la investigación. Confíe en mí. Acto seguido extrajo un objeto y lo extendió hacia Quintana. Mire, le entrego este cepillo, es propiedad del limpiabotas que asió el calzado del Greco minutos antes de su muerte. Quizá, solo quizá, pueda servir como pista. El coronel tomó el cepillo entre sus manos, observándolo con detenimiento, como si en sus cerdas pudiera ocultarse un secreto. Gracias, capitán, respondió con sobriedad. Al retirarse Quintana no dejaba de contemplar aquel objeto, aparentemente insignificante. Sabía que, en los casos más complejos, los detalles más simples podían contener la clave. Se prometió que, en cuanto le fuera posible, buscaría al muchacho limpiabotas para devolverle su herramienta de trabajo y, de paso, arrancarle alguna verdad que aún no había salido a la luz. Pero antes, otros hilos del caso reclamaban su atención. Y en aquella maraña de secretos, cada decisión podía acercarlo a la verdad o condenarlo a perderse para siempre en la oscuridad. Bueno, tómese su cafecito, denle un me gusta y visiten mi canal.